¿Qué dirías si te propusieran dar el robo del siglo? Si estuviera en tus manos una fuente ilimitada de un bien preciado y escaso como es la energía. ¿Estarías dispuesto a arriesgar tu vida y tu integridad, a burlar la seguridad y la resistencia de esta comunidad y sus variados habitantes? El plan es el siguiente. Uno de nuestros hombres se introducirá en la comunidad. Allí conviven desde personas de la tercera edad hasta representantes de la mafia china. Mr. Chief, serás nuestros ojos en el edificio. Te infiltrarás y serás uno más de la comunidad. Actúa con normalidad. Empápate de todo, pero sin levantar sospechas. Necesitamos que pinches su red de cámaras de vigilancia. Quiero saber cómo funciona todo este tinglao. Saber todo sobre los vecinos y si alguno puede plantearnos serios problemas. Vale, colocar cámaras en el spa. Está controlado por la cienciología y es una iglesia encubierta. La gente se concentra en las zonas comunes, las habitan más que sus propias casas. Nos conviene controlar a los usuarios de la gerontoteca. Su ubicación cambia cada día y pueden dificultarnos nuestros planes. Muchas veces se establece su burbuja estancial en el Star Twist, punto conflictivo en nuestro plan, ya que necesitaremos que esté despejado para poder escapar. Especialista, lo tuyo no será mucho más fácil. El sótano es territorio de la mafia china. Si te descubren, no serás bien recibida. Habrá una fiesta donde podrás aprovechar para mezclarte con ellos. Yo estaré por allí informándote de todo. En la electrolinera por la noche no habrá nadie, pero allí el tráfico es más intenso, tendrás que tener cuidado para que no te descubran. Entonces, si no puedo acceder desde abajo porque en el casino ilegal hay actividad constante y no queremos llamar la atención entrando desde arriba, me arriesgaré a entrar por la puerta de acceso del personal. Solo tengo que descifrar el código de seguridad. Inventario ok, nos faltan los documentos. Mr. Rowe, tú conseguirás los planos del edificio. No te será muy difícil ya que una copia se encuentra en la gerontoteca, dentro de su biblioteca. Aprovecharás que por la noche nadie se encuentra en ella. ¿Y el plan de escape? Crearemos una distracción en el interior. Es complicado, pero tiene un alto porcentaje de éxito. El único problema es que no podemos hacerlo sin un hombre que nos ayude desde dentro. Necesitaremos que Mr. Gaines se encargue de la escenografía. El foco de energía se localiza en cubierta, cerca de la granja. Muchos de los vecinos pasean por la pajarera y otros trabajan en ella. Para distraerlos manipularé las placas redistribuyendo los flujos de energía y causaré un desequilibrio que provocará que el sistema de retención de vacas falle. Sintonicemos relojes, 10:30. Salgo del módulo y me dirijo a la zona de placas. Miss Frankie, tú y yo cogemos la grúa y subimos a la cubierta. 10:35. Sobrecargo el sistema, lo que provocará la caída de la red de conducción de las vacas. Mientras tanto, nosotros aprovechamos esa distracción para descargar toda la energía al compresor. Enviarán a alguien a comprobar si el desequilibrio energético se trata de una avería. Ahí entraré yo. Me haré pasar por técnico y eso nos dará un poco más de tiempo. 10:50. Nos encontramos aquí y subimos al coche. ¡Más deprisa nos atraparán! Perfecto, el plan ha funcionado, no hay nadie por aquí. ¿Pero qué hace esa vaca por ahí? Deberían haberlas recogido todas. Algunas habrá escapado. Especialista, asústala hasta que se aparte. No te preocupes por ese huerto, se apartará al pasar por el sensor.